Hola chicos, buenos días. Bienvenidos a nuestra clase de geografía. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante. Espero que ya estén preparados con su material, su cuaderno, su pluma para que vayan tomando apuntes y vean la actividad que tienen que entregar el día de hoy. Nuevamente les recuerdo el objeto de estudio de la geografía, pues es el espacio geográfico. Y a su vez, está constituido de 5 componentes, que son naturales, sociales, culturales, políticos y económicos. La clase pasada terminamos de ver los componentes políticos y a partir de esta clase vamos a empezar a ver los componentes económicos. Aquí, si ustedes observan esta imagen, recordarán que existe una relación muy estrecha entre el hombre y la naturaleza. El hombre, como lo habíamos visto, transforma ese espacio geográfico para satisfacer sus necesidades y a ese proceso de transformación se le conoce como trabajo. Entonces, el hombre, para obtener todos sus productos que le dan un bienestar, requiere transformarlos. Y entonces nos vamos a nuestro tema del día de hoy, que son las actividades económicas. Y el aprendizaje esperado es que ustedes identifiquen las principales actividades económicas. Aquí vamos a retomar lo que ustedes ya vieron en primaria. Como recordarán, ustedes vieron las actividades primarias, secundarias y terciarias. Probablemente las cuaternarias no, pero las 3 primeras sí. Entonces, la actividad, lo que tienen que hacer para entregar el día de hoy es completar este cuadro con las características de cada una de las actividades económicas y tienen que dar 4 ejemplos de cada uno. Recuerden entregar el trabajo el día de hoy antes de las 9 de la noche. Las actividades económicas son acciones o procesos que llevan a cabo los individuos o las organizaciones con el propósito de satisfacer sus necesidades materiales, tanto sociales como individuales. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que ustedes ahorita están viendo o tienen desde su computadora o su celular o su iPad, e incluso su cuaderno, su pluma, todo eso tuvo que pasar por un proceso. En la naturaleza no vas a encontrar un árbol de cuadernos o un árbol de plumas, ¿no? Todo se tiene que ir transformando. Entonces, esas actividades económicas son las que se realizan para satisfacer nuestras necesidades. Estas se clasifican, como en el cuadro anterior que ya se los mostré, en 4 sectores o 4 actividades. El sector primario, secundario, terciario y cuaternario. En el sector primario, este es básico para la alimentación de todos los seres humanos. Recuerden que existe una estrecha relación entre el clima, el suelo y lo que se puede producir en ese lugar. Entonces, en el sector primario, los productos, todo lo que se obtiene en la materia prima, es directamente de la naturaleza. Y se centra sobre todo en la producción de alimentos, como la agricultura, que están viendo ahí, la ganadería, la pesca, la explotación forestal, también conocida como silvicultura, y la minería. Ahorita vamos a hablar de manera general y en las clases posteriores vamos a ir viendo cada una de estas actividades. En el sector secundario, ya los productos que se obtienen del sector primario, en este se transforma toda esa materia prima a partir de procesos físicos y químicos. Pueden ser procesos muy sencillos o muy complejos. Y estos productos se tienen que manufacturar o procesar tecnológicamente. Sencillos, por ejemplo,
de una naranja que se obtiene en la actividad primaria, en la actividad secundaria, se exprime, por así decirlo, para sacarle su jugo, envasarla. Digo sencillo, lleva todo su proceso, pero es algo, no es tan complejo. Exprimir una naranja para obtener su jugo. Pero también hay ya procesos muy complejos, por ejemplo, obtener bauxita, que es un mineral, para transformarlo en aluminio. Ese ya es un proceso más complicado. Y obviamente aquí en el sector secundario, pues se elaboran productos a partir de las materias primas, como ya les había mencionado. ¿Existe una clasificación de las actividades industriales? Hay varias, pero vamos a tomar esta, donde se clasifica en industrias extractivas, manufactureras, básicas y de transformación. Ahorita vamos a ver cada una de ellas. En las extractivas es obtener materias primas y minerales energéticos. Entonces, esto se divide a su vez en tres industrias, que es la petrolera, la eléctrica y la minera. En la petrolera hablamos de la extracción de petróleo y gas en su estado natural. En la imagen de abajo vemos la extracción de gas, que posteriormente lo utilizamos en nuestros hogares. Y en la parte superior vemos la extracción de petróleo. En la industria eléctrica es generar energía a partir de diferentes procesos, que pueden ser plantas hidroeléctricas, termoeléctricas, o a partir de fuentes de energías alternas, como puede ser la geotérmica, eólica, solar y nuclear. Y la industria minera es la explotación minera cuando se realiza el beneficio de los minerales que son recién extraídos. Por ejemplo, extraer la bauxita del subsuelo. Aquí tenemos los ejemplos de la industria eléctrica. Tenemos la planta termoeléctrica, que por lo general se utiliza carbón mineral para generar energía eléctrica. En la parte inferior tenemos una planta hidroeléctrica donde se utiliza el agua para generar energía eléctrica. Y del otro lado tenemos una planta geotérmica, donde se utiliza el calor del interior de la Tierra para producir electricidad. Aquí vemos también la energía que se produce en una planta nuclear utilizando uranio, que es una industria, por así decirlo, limpia. Sin embargo, y se genera una gran cantidad de energía eléctrica con poco uranio. Sin embargo, si hay muchísimo riesgo de que llegue a generarse una explosión, como en el caso de la planta nuclear de Chernobyl en Ucrania, 1986, que generó un gran desastre ecológico. Tenemos también la energía que se genera con el viento, la eólica. Tenemos en la imagen de abajo celdas solares para generar energía a partir del sol. Y por último tenemos también la explotación minera, los minerales que se obtienen para producir energía. Por ejemplo, el carbón mineral que se utiliza para generar, les decía, energía eléctrica. Tenemos también la industria manufacturera. Esta se divide en dos, pero lo importante de aquí es que las dos utilizan principalmente la mano de obra de las personas. Entonces hay una que es muy sencilla, es a pequeña escala, que puede ser el curtido de pieles o la elaboración de alimentos, como pueden ser quesos artesanales o pan o vinos, por ejemplo, en pequeña escala. Ejemplo, en el colegio, si recuerdan, en las mañanas iba un joven a vender el pan que él horneaba, ¿no? Pero estamos hablando a pequeña escala. Y hay otra industria
donde ya se utiliza otra maquinaria, ya son cientos de personas que están trabajando para producir bienes y que estos puedan llegar al consumidor. Por ejemplo, la fabricación de, ahorita con la pandemia, de cubrebocas. Hay cubrebocas que son manufacturados en casas, que son por lo general los que venden en la calle, que tienen figuras incluso. Pero hay otros que se fabrican en grandes fábricas, donde las mujeres, que son por lo general las que trabajan en esta industria, están dedicadas a coser los cubrebocas y a ponerles el resorte. Y también tenemos otra industria, por ejemplo, en los celulares. Hay personas que se especializan en poner la pantalla, otros en poner la batería y así, ¿no? Entonces, esa es la industria manufacturera, donde trabajan cientos de personas, como les decía. Aquí lo importante es la mano de obra. Y bueno, en cuanto a la industria básica, son las que generan insumos como maquinaria y otra materia prima que ha sido procesada para otras industrias. Aquí se incluyen en las básicas la petroquímica, la metalúrgica, o la metalurgia, la siderúrgica y la cementera. En la petroquímica se producen los derivados del petróleo que se utilizan en otras industrias. Por ejemplo, ahorita con la pluma que están anotando, si es de plástico, esa proviene de la petroquímica, porque el plástico proviene del petróleo, entonces tiene que sufrir una transformación para convertirlo en plástico. Los cosméticos, por ejemplo, los labiales, tienen también una base de petróleo. La química, por ejemplo, también se utiliza el petróleo que ha sido transformado. Entonces, es una industria básica de cualquier país. También su celular, su computadora, todo eso tiene partes que están fabricadas con petróleo. La industria metalúrgica es donde se hace un estudio para ver cuáles son las mejores aleaciones, cuáles soportan mayor corrosión, y aquí también los minerales se van transformando en láminas o en tubos, por ejemplo los tubos de cobre que se utilizan en plomería, por así decirlo, aunque ya no se utilizan tanto porque es muy caro el cobre. Ahora se utilizan las tuberías plástico, pero por ejemplo para toda la línea telefónica sí lleva cobre, ¿no? Entonces aquí en la industria metalúrgica es donde se va fabricando, se van viendo aleaciones. Y tenemos la siderúrgica, donde se especializa en el hierro. El hierro combinado con el carbón, que son minerales, da como resultado el acero. Y del acero pues se pueden construir infinidad de instrumentos o de aparatos que utilizamos para las distintas actividades, incluso para la industria de la construcción. Y por último tenemos aquí la industria cementera, que sirve de base a la industria de la construcción, porque de esta industria se obtiene a partir de la roca, la grava, la arena, cemento, cal, rocas para construir, etc. Y bueno, la industria de la transformación es muy importante, ya que aquí se fabrican productos totalmente ya terminados y dirigidos al consumidor final, y vemos la industria alimentaria. Por ejemplo, el pan que desayunaron o van a desayunar, si es un pan que viene empaquetado, o la leche que se van a tomar, el jamón, todo eso proviene de la industria alimentaria. Y de la industria textil y del vestido, pues la ropa que están utilizando en estos momentos proviene de esa industria, donde a partir también del petróleo, porque la mayoría de la ropa que nosotros utilizamos es sintética, y esa proviene del petróleo. Entonces, también les decía, todo lo que utilizamos, pues proviene de esta industria textil. Tenemos también la industria farmacéutica, que ahorita pues están trabajando más
para todos los medicamentos que se requieren para las personas enfermas de COVID y también para cuando nos enfermamos a lo largo del año, pues fabrican todos los medicamentos. Y por último tenemos la industria automotriz, que como recuerdan aquí en Morelos tenemos una armadora que es Nissan, en Puebla está Audi. Ellos se encargan de armar los autos y sacarlos al mercado, porque son armadoras, porque vienen todas las piezas de diferentes países y aquí nada más se va armando el auto, o sea, aquí no se produce por ejemplo, el vidrio que llevan los autos o todo lo que lleva el motor adentro, sino que viene de otras partes y aquí nada más se ensambla, se arman esos autos. Y bueno, también tenemos la industria naval, que es la encargada de armar los barcos, la industria aeronáutica de armar los aviones. Recuerden que todo ese material con el que está hecho o cubierto el avión, pues ya hubo otras industrias que se encargaron de fabricarlo y la industria aeronáutica solo se encarga de armarlo. En el caso de la industria armamentística, aquí en Morelos tenemos una industria que incluso se conoce como cartuchos por Aguatepec y se encargan de hacer, como su nombre lo dice, cartuchos para las pistolas, rifles que se venden en Estados Unidos. Entonces aquí se fabrican los cartuchos y se van a Estados Unidos. Y por último tenemos la industria de la construcción, que se encarga de construir, como su nombre lo dice, desde centros comerciales, edificios para oficina o para vivienda. Y bien, tenemos aquí el sector terciario. Ya en el sector primario se obtienen los productos directamente de la naturaleza. En el sector secundario, todos esos productos se transforman. Por ejemplo, volviendo al jugo de naranja, también podemos utilizar la gasolina. Se obtiene de las actividades primarias. En las actividades secundarias, esa naranja se transforma en jugo y se envasa. El petróleo se convierte en gasolina a partir de refinarlo. Y en el sector terciario, esos productos ya llegan al consumidor. Pero para que lleguen a nosotros, tienen que pasar por centros de distribución, por medio del transporte, por medio de la comunicación. Por ejemplo, si viene el jugo de naranja, a lo mejor se llegó a producir en Guanajuato y para que llegue a Cuernavaca, pues tiene que venir por medio de un transporte, por medio de la comunicación se está checando de que ese tráiler con mercancía llegue y que no se vaya a desviar, que no lo vayan a secuestrar. También se realizan todas las transacciones financieras y eso llega directamente a los supermercados. Y aquí les pongo un ejemplo del mercado público y del mercado privado. En el mercado privado hay un plus. Ese plus es que está limpio, que tiene pasillos amplios, está bien iluminado, tiene aire acondicionado, te dan un carrito para que tú lleves tu mercancía. Y en el mercado público, pues todo lo contrario, ¿no? Está sucio, incluso puede haber ratas, cucarachas, la iluminación no es muy buena, no hay aire acondicionado. Eso hace que incluso la mercancía que se vende en un mercado público llega de productores locales. Eso hace que el precio no sea tan elevado, que sea un precio bajo, a diferencia del supermercado privado. La electricidad para el aire acondicionado, para estar bien iluminado y todo lo demás es un plus que obviamente te cobran. Por eso hay y por lo general todos esos productos que se venden vienen de Estados Unidos. Entonces sí son productos más caros porque te están cobrando todos esos lujos que te están dando. Y bien, se divide también las actividades terciarias
en bienes y servicios. Aquí hay una diferencia. Los bienes son tangibles, o sea, quiere decir que se pueden tocar, y los servicios son intangibles, no se pueden tocar. Por ejemplo, tú puedes tocar un coche, puedes tocar y tomarte una Coca-Cola, puedes calzar unos tenis Adidas, puedes viajar en un avión. Todos esos son empresas que fabrican bienes, como Aeroméxico pues tiene su avión, ¿no? Entonces eso es tangible. Y los servicios son intangibles. Los servicios los ofrecen las personas. Por ejemplo, un peluquero o un abogado te está dando un servicio. En el caso de los bienes, Aeroméxico tiene sus aviones. Ese es un bien, es algo tangible, es un objeto, ¿no? Que puedes ver y que puedes tocar. Y lo que te vende, tú viajas en ese avión, pero te está brindando un servicio para que tú viajes. En el caso del Colegio Morelos, pues también les está brindando a ustedes un servicio que no es tangible. El conocimiento no es tangible, no se puede tocar. Tenemos también, los abogados brindan un servicio. El herrero también brinda un servicio. Pero si el herrero va a la ferretería, imaginemos por un clavo, por un martillo, ahí ya es un objeto, es algo tangible, son bienes. Y bueno, por último tenemos el sector cuaternario, que aquí ya los servicios son de carácter tecnológico, educativo, también de consultoría, investigación y el uso de la información, como el Internet, las actividades vinculadas al desarrollo de nuevas tecnologías. Aquí entra la robótica, la investigación aeroespacial, biotecnología, informática y comunicaciones. Entonces aquí ya se realiza una investigación para desarrollar nuevas tecnologías. Entonces, hasta aquí llegamos en la clase del día de hoy. Nos vemos en un momento para retroalimentar y que quede claro este tema. Cualquier duda que tengan, por favor, pueden escribir en el chat si algo no les quedó claro. Entonces, nos vemos en unos minutos en la clase. Hasta luego.